Shalom. Soy Rabino Asher. Hay una frase. La dices sin pensar. La repites como si fuera inofensiva. Pero cada vez que sale de tu boca, algo dentro de ti se desajusta. Un pequeño desajuste. Casi imperceptible. Pero con el tiempo, ese pequeño desajuste se convierte en una vida entera fuera de alineación. La frase bloquea la riqueza no porque sea mágica, porque te programa para fracasar, y la mayoría la dice varias veces al día sin darse cuenta. Pero tú estás aquí. Eso significa que tienes autoridad que no estás usando, y es momento de reclamarla. Déjame contarte algo que no comparto a menudo. Hubo un tiempo en que yo también decía esa frase. No sabía lo que estaba haciendo, pensaba que era honesto, que era realista, pero lo que realmente estaba haciendo era rendirme antes de empezar. La frase era mi escudo, me protegía de intentar, porque si no intentas, no puedes fallar, y si no fallas, no tienes que enfrentar la verdad sobre ti mismo. Pero ese escudo también me mantenía pobre, no solo económicamente, pobre en espíritu, pobre en esperanza, pobre en dignidad, hasta que un día alguien me confrontó, no con violencia, con compasión. Me dijo, escucha lo que acabas de decir, ¿te das cuenta de que acabas de cerrar una puerta que nadie más cerró por ti? Eso me detuvo, porque tenía razón. Yo estaba cerrando puertas, y luego me quejaba de que no había salida. Empecé a observar no solo lo que decía, sino cómo me sentía después de decirlo. Y cada vez que decía esa frase, sentía alivio, pero no era el alivio de la paz, era el alivio de la rendición. Y esos dos son completamente diferentes. La paz te fortalece, la rendición te debilita. Y yo había estado debilitándome durante años sin darme cuenta. Ahora déjame hablarte de 3 personas que vinieron a mí. El primero es un hombre. Lo llamaré Martín. Vive la noche deshaciendo lo que la mañana construyó. Trabaja bien durante el día. Tiene buenas intenciones. Pero cada noche se autosabotea. No de forma obvia, de formas sutiles. Se queda despierto demasiado tarde. Come mal. Toma decisiones que sabe que lamentará al día siguiente. Y cuando le pregunté por qué lo hacía, no tenía respuesta. Solo sabía que lo hacía. Vino a mí porque sentía que no podía confiar en sí mismo. Rabino, hago planes, tengo metas, pero siempre termino traicionándome. ¿Por qué? Le pedí que me dijera la última vez que se propuso algo. Me describió un proyecto. Luego le pregunté, ¿y qué te dijiste a ti mismo cuando lo pensaste? Se quedó callado. Luego lo recordó. Se había dicho, probablemente no funcione, pero lo intentaré. Ahí estaba, la frase, probablemente no funcione. Antes de empezar, ya había decidido que fallaría. Y cuando decides internamente que algo fallará, tu comportamiento se ajusta para confirmar esa decisión. No conscientemente, subconscientemente. Martín no saboteaba sus noches porque fuera débil. Las saboteaba porque ya había decidido que el día siguiente no importaba, porque probablemente no funcionaría. Le enseñé algo simple. Cada vez que esa frase apareciera en su mente, debía detenerla y reemplazarla con «no sé si funcionará, pero lo haré bien de todas formas». No es optimismo ciego, es responsabilidad, porque no puedes controlar si algo funciona, pero puedes controlar si lo haces bien. 3 semanas después, Martín me dijo algo que no olvidaré. Rabino, las noches ya no me asustan, porque el día siguiente ya no depende de esperanza, depende de mí. El segundo caso es diferente. Un hombre llamado Samuel. Ha probado muchos sistemas, ninguno le ha funcionado. Vino escéptico, me lo dijo desde el inicio. Rabino, no confío en esto, he escuchado todo antes. Le dije, bien, el escepticismo es mejor que la ingenuidad, pero dime, ¿qué frase te dices cuando algo nuevo aparece? Pensó. Luego admitió. Me digo, ya fallé antes, voy a fallar otra vez. Ahí estaba. La frase que lo mantenía atrapado, porque si crees que vas a fallar otra vez, ¿para qué intentar con seriedad? Mejor intentar a medias.
Y cuando fallas a medias, dices, «Ves, sabía que fallaría». Y el ciclo se repite. Le dije, «Samuel, no necesitas confiar en mí, necesitas dejar de predecir tu propio fracaso, porque esa predicción es la única razón por la que sigues fallando». Le di una tarea. Durante 2 semanas, cada vez que empezara algo nuevo, debía decirse, «Esta vez no conozco el resultado, pero haré mi parte completamente. No voy a tener éxito. Solo haré mi parte, porque hacer tu parte está bajo tu control. El resultado no». Aceptó intentarlo, y en esas 2 semanas algo cambió. No en sus resultados todavía, en su postura. Dejó de acercarse a las cosas como alguien que ya perdió. Empezó a acercarse como alguien que todavía está en el juego. Y esa diferencia, aunque sutil, cambió todo. Porque cuando estás en el juego, las probabilidades pueden favorecerte. Cuando ya te rendiste internamente, no importa cuánto esfuerzo pongas, ya perdiste. 6 meses después, Samuel tenía su primer éxito real en años. No porque encontrara el sistema perfecto, porque dejó de programarse para fallar. El tercer caso es una mujer. La llamaré Ana. Tiene su vida programada por otros, trabajo que no eligió, horarios que no controla, responsabilidades que nunca pidió, y cada vez que piensa en cambiar algo se detiene, porque se dice, no puedo dejar este trabajo, no puedo cambiar mi horario, no puedo decir que no. Y esa frase, no puedo, se convirtió en su identidad. Vino a mí agotada. «Rabino, siento que no tengo control sobre nada. ¿Cómo cambio eso?». Le pregunté, «¿Cuántas veces al día dices no puedo?». Me miró sorprendida. «Todo el tiempo», le dije. «Entonces tu problema no es falta de control, es falta de honestidad, porque la mayoría de las veces que dices no puedo, lo que realmente quieres decir es no quiero enfrentar las consecuencias de poder». Eso la incomodó. Bien, la incomodidad precede al cambio. Le pedí que durante 1 semana, cada vez que dijera no puedo, se preguntara, ¿es verdad que no puedo o es verdad que no quiero pagar el precio? Y que fuera brutalmente honesta. Los primeros días fueron reveladores. Descubrió que muchas cosas que decía que no podía hacer, sí podía, pero requería incomodidad, requería conflicto, requería decir no a otros, y había decidido que era más fácil decir no puedo que enfrentar eso. Pero esa facilidad tenía un costo. Su vida entera estaba siendo vivida por otros, y cada no puedo reforzaba esa prisión. Ana empezó a cambiar su lenguaje. No puedo se convirtió en puedo, pero elegiré no hacerlo ahora. O puedo, y lo haré aunque sea incómodo. Y esa precisión en el lenguaje le devolvió algo que había perdido: agencia, la sensación de que su vida le pertenecía. 4 meses después, Ana había dejado su trabajo. Había establecido límites con familia, había recuperado su tiempo, no porque se volviera egoísta, porque dejó de mentirse. Estos 3 casos comparten algo. Martín, Samuel, Ana, todos usaban frases que los desalineaban, y el desalineamiento pequeño, repetido durante años, construye una vida completa fuera de curso. Porque las palabras no solo describen realidad, crean realidad, no mágicamente, psicológicamente. Lo que te dices a ti mismo repetidamente se convierte en tu sistema operativo. Y si tu sistema operativo está programado con frases de derrota, vivirás en derrota, no porque sea tu destino, porque es tu programación. Esto no es pensamiento positivo, es sabiduría antigua confirmada por cómo funciona la mente. En los textos se enseña, muerte y vida están en poder de la lengua. No significa que las palabras maten literalmente, significa que las palabras dan forma a la identidad. Y la identidad decide acciones, y las acciones deciden resultados. Si tu lengua está constantemente declarando fracaso, tu identidad se alinea con eso, y entonces actúas desde esa identidad, y obtienes los resultados que esa identidad produce. La pequeña desalineación es mortal.
porque no se siente mortal, se siente inofensiva. Probablemente no funcione. Ya fallé antes. No puedo. Parecen frases normales. Todos las usan, pero normalizar algo no lo hace inofensivo. Solo lo hace invisible. Y lo invisible controla más que lo visible. Porque no lo cuestionas, simplemente lo obedeces. Ahora sé lo que estás pensando. Estás pensando, Rabino, he fallado demasiadas veces. ¿Cómo puedo dejar de esperar fracasar cuando es lo que siempre pasa? Escúchame con atención. El fracaso acumulado no prueba que eres incapaz. Prueba que has estado usando el mismo sistema roto una y otra vez. Y si sigues usando frases que te desalinean, seguirás fallando. No porque seas defectuoso, porque estás desajustado. Y lo desajustado no puede funcionar correctamente, pero el ajuste está disponible. Requiere honestidad brutal con tu propio lenguaje. Requiere detener las frases que te sabotean y requiere reemplazarlas con frases que te alineen. Eso no es fingir, es corregir. Otros dirán, estoy agotado, no tengo energía para cambiar cómo hablo. Te entiendo, el agotamiento es real, pero déjame preguntarte algo. ¿Cuánta energía gastas diciéndote frases que te debilitan? Porque cada vez que te dices probablemente no funcione, estás gastando energía. Energía que va a confirmar esa predicción. Si rediriges esa misma energía hacia frases que te fortalecen, no estás agregando esfuerzo, estás cambiando dirección. Y el cambio de dirección no requiere más energía, solo requiere decisión. Y sé que algunos pensarán, no confío en mí mismo para mantener esto, siempre vuelvo a lo mismo. Entonces el problema no es confianza, es que nunca has tratado esto como transición, sino como intento. Las transiciones no se negocian, los intentos sí. Si tratas cambiar tu lenguaje como algo que intentarás, fallarás. Porque los intentos son opcionales, pero si lo tratas como cruzar de un estado a otro, como una transición que ya decidiste, no hay vuelta atrás. Y esa firmeza interna es lo que falta. No más esfuerzo, más decisión. Déjame darte el método. No es complicado, pero debe hacerse con la seriedad de alguien que está cruzando un umbral. Primer paso. Inventario de frases limitantes. 5 minutos cada noche. Antes de dormir, escribes todas las frases que te dijiste durante el día que te debilitaron. No puedo. Probablemente no funcione. Ya fallé antes. No soy bueno en esto. Las que sean, las escribes, sin juzgarlas todavía, solo las capturas. Porque lo que no ves, no puedes cambiar. Segundo paso, identificación de patrón. 3 minutos. Después de una semana, revisas todas las frases. Buscas cuál se repite más. Esa es tu frase raíz, tu desalineamiento principal. Y esa es la que atacarás primero, porque si desarmas la raíz, las ramas caen solas. Tercer paso. Creación de reemplazo alineado. 2 minutos. Para tu frase raíz, creas un reemplazo que sea verdadero pero alineado. Si tu frase es probablemente no funcione, el reemplazo no es definitivamente funcionará. Es no sé si funcionará, pero lo haré bien. Si es no puedo, el reemplazo es puedo, pero elegiré si quiero pagar el precio. Debe ser honesto, pero debe devolverte agencia. Cuarto paso. Interrupción en tiempo real. Todo el día. Cada vez que la frase raíz aparece en tu mente, la detienes inmediatamente y dices el reemplazo, en voz alta si puedes, en silencio si no, pero lo dices. Esto no es afirmación vacía, es corrección en tiempo real, como ajustar el volante cuando el auto se desvía. No esperas a llegar a casa, lo corriges en el momento. Quinto paso. Revisión de alineamiento nocturno. 3 minutos. Antes de dormir, te preguntas, ¿cuántas veces hoy detuve la frase raíz y usé el reemplazo? No te castigas si no fue perfecta. Solo cuentas, porque contar crea conciencia, y la conciencia crea mejora.
Sexto paso, expansión gradual. Después de 2 semanas con la frase raíz, agregas una segunda frase limitante, mismo proceso. Identificas, reemplazas, interrumpes, revisas y gradualmente limpias todo tu lenguaje interno, no en un día, pero consistentemente. ¿Por qué funciona este método? Primero, el exterior refleja el interior. No puedes tener vida alineada con lenguaje desalineado, porque el lenguaje es el puente entre pensamiento y acción. Si el puente está roto, las acciones nunca reflejan las intenciones. Este método repara el puente, y cuando el puente funciona, todo fluye mejor. Segundo, calibración constante previene distorsión acumulada. La mayoría ignora las pequeñas desalineaciones. Es solo una frase, pero las pequeñas desalineaciones se acumulan, y con el tiempo te despiertas viviendo una vida que no reconoces. Este método previene eso, porque calibras diariamente, y la calibración diaria previene desviación permanente. Tercero, trabajo duro solo funciona cuando viene después de alineamiento. Puedes trabajar duro toda tu vida, pero si estás desalineado internamente, ese trabajo solo produce frustración, porque estás empujando en dirección equivocada. Primero alineas, luego trabajas, y entonces el trabajo produce resultados. 30 días, ese es el tiempo, no es sugerencia, es el mínimo para que este método se vuelva parte de ti. 30 días interrumpiendo frases limitantes y reemplazándolas con verdad alineada. Y en esos 30 días algo cambiará, no necesariamente tus circunstancias todavía, pero tú. Y cuando tú cambias, las circunstancias eventualmente siguen. Este método toma menos de 15 minutos diarios en estructura activa. El resto es aplicación durante el día. Pero esos 15 minutos son la inversión más importante que puedes hacer, porque están ajustando el instrumento. Y un instrumento bien ajustado produce música hermosa con el mismo esfuerzo que un instrumento desafinado produce ruido. Hazlo siempre de la misma manera, mismo orden. Misma hora si puedes, porque la consistencia entrena al subconsciente, y el subconsciente entrenado deja de resistir y empieza a colaborar. Ve a los comentarios ahora. Escribe esto. Corrijo mi lenguaje. No lo escribas para otros. Escríbelo porque declararlo públicamente activa algo interno. Crea compromiso. Y el compromiso es el ancla cuando la motivación se desvanece. La frase que dices está bloqueando más de lo que crees. No solo riqueza, paz, claridad, dignidad, porque las palabras pequeñas repetidas construyen identidades grandes. Y la identidad decide todo. Shalom.